Hoy vamos a hablar de la moda en el siglo XVIII, un siglo marcado por la revolución industrial que convertirá a la moda en industria. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido de moda, sígueme tanto en Instagram como en TikTok y suscríbete, porfa, pues que oye, siempre motiva, no vamos a mentir. El siglo XVIII está marcado por dos grandes revoluciones. Por un lado, la revolución industrial, que lo que va a hacer es tener un impacto a nivel de producción y de consumo, y la revolución francesa, que va a tener un impacto a nivel estético. Por eso vamos a ir analizando poco a poco qué va a suceder. El siglo XVIII, si lo visualizamos, lo vemos como un siglo muy ostentoso, un siglo de mucho consumo, de mucho gasto en apariencia. Y además de esas dos revoluciones que ya hemos comentado, hay ciertos historiadores que determinan que hay una revolución silenciosa, que es la revolución del consumo. Neil McKendrick es un historiador que se dedica a estudiar los patrones y hábitos de consumo dentro de la sociedad inglesa de la época y dice que en esta época, en estos años, los ingleses cada vez consumen más volumen de cosas, pero además más tipos, viendo que además es un patrón que se repite y se exporta a toda Europa. Aparece el consumo de accesorios, desde guantes, abanicos, relojes, sombreros, etc. Esto se fundamenta en la teoría de las clases ociosas, de Thomas Bedler, que lo que dice es que normalmente los patrones de consumo se basan en que las diferentes clases sociales consumen en relación con lo que consume la élite. Es decir, lo que buscan es copiar los patrones de consumo de los que dictan las tendencias. Por ello, vamos a ver que, por ejemplo, las clases medias lo que buscan es consumir productos para asemejarse o para tener este sentimiento de pertenencia a una clase superior respecto a la que pertenece. Sí que es cierto que estas dos teorías o estas ideas no van a estar exentas de críticas. Primero, por la falta de concretar, ¿no? De decir exactamente qué tipo de productos se consumen, qué volumen de consumo se produce en torno a esos productos. Por lo tanto, la principal crítica es que se mantiene como una teoría. No ha habido estudios posteriores que puedan permitir justificar o no la misma. Además, la historiadora Lona Wathery introduce un matiz y que es importante diferenciar entre las cosas poseídas y las cosas adquiridas. Es decir, puede ser que en estos años la sociedad tenga más cosas, pero hay que diferenciar de si esas cosas la han comprado directamente o si las poseen porque las han heredado, ¿no? Porque esto varía en el hábito de consumo. Si nos centramos en la teoría de McKendrick, tenemos que diferenciar la clase alta de la clase media de las clases más bajas. Las más altas son las que tienen acceso a los tejidos, ¿no? Pues al algodón, al lino, a la seda. Vamos a ver que también no van a tener problema en el consumo de accesorios. Incluso la diferenciación dentro de la propia élite va a venir por los accesorios. Es decir, dependiendo del tipo de accesorios que llevases, pertenecías a una élite dentro de la élite o no. ¿Me explico? Es decir, no es lo mismo pues estar en la parte alta de la élite que en la parte más baja. Además, en esta época, el vestir se consideraba como una forma de dominar al cuerpo, ¿no? De ahí nace que se usen corsés, por ejemplo, pues para que la cintura encajase con la ropa que se producía. Por otra parte, tenemos los consumidores de clase media. Obviamente los consumidores de clase media no tenían ni por asomo la capacidad económica para el consumo que llevaban a cabo las élites. Por ello, el consumo se dedicaba principalmente a la compra de accesorios, de guantes, de gorros, de abanicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo era como la forma de poder asemejarse a esa clase más alta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí, en cierto modo, sí que se puede ver como esa teoría de la clase ociosa, pues sí que se cumple. Y que además, a día de hoy, sigue sucediendo porque cuántas personas de clase media se gastan mucho dinero pues en relojes, en cinturones, en gafas de sol, en bolsos, ¿no? De marca, pues para cubrir ese sentimiento de pertenencia. En las clases más bajas es muy difícil determinar exactamente cómo vestían, puesto que no hay cuadros que reflejen su vestimenta, tampoco han llegado a nuestros días prendas que empleaban, pero sí que es cierto que hay un historiador, John Styles, que defiende que estas clases más bajas eran consumidores por necesidad. Es decir, aquí lo que vamos a ver es que las clases más bajas muchas veces no tenían nada en propiedad, por lo tanto,
se iban a vestir con todas las prendas a las que podían acceder a través de la caridad. Esta revolución en el consumo también va a hacer que aparezcan nuevos espacios en los que comprar. Vamos a dejar de lado, aunque se van a mantener, los puestos de comerciantes en las calles y empiezan a aparecer las tiendas. Además, la tienda desarrolla mucho en este siglo. ¿Por qué? Primero, la tienda lo que buscaba era dar esa imagen de un espacio diferenciado respecto a la calle, un espacio de privacidad. Y aquí vamos a ver que los escaparates van a jugar una función muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado permiten separar lo público de lo privado, pero además, al ser transparentes, van a permitir ver qué es lo que ocurre dentro de las tiendas. Además, junto con la revolución industrial, va a empezar a aparecer una gran cantidad de producto en el mercado. Por lo tanto, la tienda pasa de ser un lugar en el que encuentras varios productos a diferenciarse. O bien tenemos una tienda que se especializa en un producto, o bien vamos a tener tiendas que van cada vez a ampliar su tamaño para ir creando secciones en las que vas a encontrar diferentes productos y así aparezcan los centros comerciales. Un ejemplo es el centro comercial Harding Howell & Company de 1810, que se dice que es el primer centro comercial que aparece en Inglaterra. Esto va a hacer que se desarrollen las estrategias de marketing y que aparezcan por primera vez los billetes de comercio. Eran unas pequeñas publicaciones, unas hojas, en las que aparecían la dirección y el nombre de la tienda y qué productos vendían. Incluso podían aparecer representaciones interiores y exteriores de la tienda. También aparece por primera vez la publicidad en moda en los periódicos. Pero sí que es cierto que el periódico no le da un espacio propio, no le da un espacio en el que hablar de moda. Por ello, empezarán a aparecer las primeras publicaciones orientadas a la moda, únicamente a la moda. Por ejemplo, lo primero que aparece son unos pequeños libros en los que se permitía acceder al conocimiento de las tendencias de la época y que normalmente iban dirigidos a mujeres y que no se encontraban en el centro de las ciudades, ¿no? Que estaban más alejadas del centro, por lo tanto era más complicado que accediesen a esa información. Por ejemplo, tenemos la Ladies Magazine que aparece a mediados del siglo XVIII. También en esta época se produce el germen de lo que hoy conocemos como consumo prêt-à-porter, es decir, aparece por primera vez la venta de prendas que no están hechas a medida. No podemos confundirlo con cómo es a día de hoy, con el que se produzcan prendas con tallas estándares, pero sí que se empieza a crear un comercio en el cual aquellos sastres que por algún error en la confección, que por algún motivo hacían un vestido o un traje y no se llegaba a entregar, para poder sacarles cierta rentabilidad, lo vendían sin estar ajustado a la medida del comprador. Sí que empieza a aparecer la idea de la estandarización de las prendas a raíz de que ya en el siglo XVII veíamos que, por ejemplo, los ejércitos empezaron a vestir todos iguales, con tallas estándares. Entonces también esta idea empieza a calar un poquito, pero sí que es cierto que la tendencia es la persona que se puede hacer una prenda a medida, se la sigue haciendo a medida. A nivel de tejidos, también la revolución industrial va a traer una revolución. En Europa teníamos lino y seda principalmente. ¿Por qué? Primero porque las condiciones climatológicas hacían muy complicada la producción de algodón. Por lo tanto, el algodón tenían que traerlo a través de la ruta de las Indias desde Asia. Pero el algodón es un tejido que es muy agradecido, es decir, por su forma, es muy fácil de teñir, es muy fácil de estampar. Pero el principal problema que teníamos en Europa es que los hiladores de la época no eran capaces de crear hilos de algodón lo suficientemente resistentes. Por lo tanto, va a tener que aparecer la tecnología para permitir hilar el algodón. Richard Arkwright será el primero que diseñe un telar que emplee la fuerza del agua para hilar el hilo de algodón. Esto después se traducirá en los primeros telares eléctricos e incluso telares de jacquard, que lo que hacían era un telar en el que en la parte superior se colocaba una plantilla con el diseño que se buscaba a la hora de hilar el algodón y el propio telar, leyendo esa cartilla, hacía el diseño en las prendas que estuviese realizando. Todo esto está muy bien, pero ahora vamos a hablar de cómo era la estética en España. Vamos a ver que a lo largo de todo el siglo va a evolucionar y va a cambiar mucho.
En un primer momento, la estética masculina se caracterizaba por usar un traje de 3 piezas, formada por un calzón, una chupa y una casaca. En la parte inferior llevaban, por un lado, unos calzoncillos de lino hasta las rodillas y después una camisa de manga larga con cuello también de lino hasta las rodillas. Y era encima de esta ropa interior donde se vestían los calzones, la chupa y la casaca. El calzón era lo que podríamos decir hoy una bermuda. Era una prenda que se utilizaba en las piernas, ¿no?, hasta la altura de la rodilla para tapar los calzoncillos. Y después teníamos la chupa, que era lo que podríamos decir hoy un chaleco, es decir, iba en la parte interior, por encima de la camisa, iba abierta por delante, pero normalmente se llevaba cerrada con botones, del mismo tejido que los calzones y que la casaca, y que normalmente la parte trasera iba cerrada, era una única pieza de un tejido diferente, porque como nunca se sacaba la casaca en público, pues así se ahorraban costes. En un primer momento, la chupa también llevaba mangas, pero claro, imagínate, tú llevabas la camisa de manga larga, la chupa de manga larga y después la casaca de manga larga. Era muy complicado moverse, entonces se decidió por eliminar esa manga. Y la casaca era la prenda exterior, era más corta por delante que por detrás, también iba abierta por delante y normalmente se llevaba abierta para dejar ver la chupa, manga larga obviamente, y la parte trasera no era una única pieza, iba cerrada hasta la cintura, hasta la cadera, y después iba abierta para permitir, por ejemplo, ir a lomos de un caballo, es decir, montar a caballo. Vamos a ver que estos trajes no escatimaban en ornamentación y utilizaban sedas, colores vibrantes, muchos adornos, muchos abalorios, bordados en oro, que es curioso porque contrasta con la estética tradicional española, que era todo pues muy sobrio y todo muy negro. Además es curioso porque sí que es cierto que hacia mediados del siglo XVIII la estética, el nivel de decoración de la moda femenina y masculina está bastante pareja, pero en años anteriores la moda masculina siempre era mucho más vistosa que la moda femenina. Al contrario que en el resto de Europa, la tendencia femenina se caracterizaba por el uso de vestidos de 2 piezas. Es decir, teníamos por un lado una casaca muy semejante a la masculina, era más corta y con la abertura en forma de V, y después teníamos la basquilla, que era la falda que le daba mucho volumen en la altura de las caderas. Como prendas interiores llevaban una camisa larga de lino, también con manga larga, con cuello, y llevaban la cotilla y el tontillo. La cotilla era una estructura de ballenas que lo que buscaba era reducir la cintura, es decir, un corsé, y el tontillo era una estructura de ballenas también que lo que buscaba era dar ese volumen a la basquilla, era como se conseguía ese volumen. Hacia mediados de siglo vamos a ver que hay una evolución en la tendencia. La moda masculina se mantiene bastante inmutable. Sí que es cierto que se abraza en cierto modo la tendencia inglesa. Inglaterra se había convertido en una potencia económica a nivel europeo y la característica principal de la moda masculina inglesa es que empleaban como prendas mucho más sencillas, tejidos mucho más sencillos, empleaban tejido de paño, por ejemplo, ¿no? Debido a que pasaban mucho tiempo al aire libre. Entonces esto se introduce en cierto modo en la tendencia española y por ejemplo aparece el uso de la capa como un accesorio de abrigo que empleaban todas las clases sociales. Mediados del siglo llega el rococó y va a influenciar obviamente la estética femenina española. ¿Cómo? Bueno, pues las mujeres españolas van a abrazar la tendencia francesa y van a empezar a utilizar vestidos caracterizados por los diferentes robes que hemos visto, por ejemplo, ya en el vídeo de María Antonieta. En el Museo del Traje se mantienen 2 vestidos que reflejan perfectamente esta tendencia europea llevada a España. En este primer vestido vemos que es claramente un vestido a la polinesia, es un vestido rosa y verde que identificamos que es a la polinesia porque es corto, es por encima del tobillo, lo que facilita el caminar y lo que a la vez le da también importancia al zapato. Entonces hay un desarrollo en el diseño de los zapatos. Vemos cómo se busca llevar este volumen con ese recogido, ¿no?, a la parte trasera del vestido. Este otro vestido es un rope a la inglesa, es un vestido mucho más sencillo. En este caso prescindía del tontillo, puesto que las ballenas para dar volumen a la falda ya se incluían dentro del propio vestido, y el escote va tapado con una especie de gasa que lo que busca es dar volumen al pecho también. Entonces empieza a aparecer esa silueta en forma de S.
en los últimos 30 años del siglo XVIII en España se produce un fenómeno que se denomina el majismo. Es un fenómeno que sobre todo se produce en las altas esferas de la sociedad madrileña y que lo que busca es la incorporación de elementos populares en el vestir. Por ejemplo, tenemos el uso de redecillas en el pelo tanto para hombres como para mujeres. Podemos ver que esta estética la representa Goya en los cartones para tapices, en los que representa a Carlos IV y a María Luisa, y donde sí que es cierto que la diferencia que encontramos entre los de los años 70 y el de los 80 es que en los 80 el vestir es como un poquito más elevado, un poco más elegante. Además, hay que destacar que prolifera en España el vestido nacional, como lo denominaban las personas extranjeras. Era un vestido que se caracterizaba por ser negro, normalmente llevaba una toquilla blanca o negra que se llevaba en la cabeza y que se empleaba cada vez que se hacía algún acto fuera de casa, ¿no? Que se llevaba a cabo un acto en el exterior. En 1789 se produce la Revolución Francesa y esto va a tener un impacto en la moda. Sí que es cierto que la masculina se mantiene bastante inmutable. Hay ciertos cambios, ¿no? Podemos ver cómo empiezan a utilizarse tonos mucho más apagados, mucho más oscuros, más parecidos a los ingleses, puesto que los revolucionarios habían tomado esa estética inglesa para sí. Vemos cómo, por ejemplo, el calzón se alarga hasta los pies, cómo la casaca se transforma en un frac o cómo la chupa evoluciona hacia lo que podríamos entender que se parece más a un chaleco, ¿no? Es como esa evolución pequeña, pero que se mantiene en el tiempo porque es muy semejante a la vestimenta masculina del día de hoy. La femenina sí que es un cambio mucho más abrupto, pero que es muy efímero. Vamos a ver que la Revolución Francesa trae consigo la entrada del neoclasicismo, es decir, esa inspiración en Grecia y en Roma, la introducción de la armonía, de la razón. Por ello, lo que vamos a ver es que se va a introducir un nuevo tipo de vestido, los vestidos de corte imperio. El corte imperio se caracteriza primero por la introducción de un nuevo tejido, la muselina. La muselina, normalmente de algodón, pero también puede ser de laniseta, se caracteriza por tener hilos muy finos. Por lo tanto, al hilar se consiguen tejidos muy vaporosos y se prescinde totalmente del corsé y del volumen en las caderas. Es decir, lo que se busca es que el cuerpo esté libre. Vamos a ver que el principal corte identificativo del vestido imperio es el corte que el talle se eleva hasta el pecho, hasta debajo del pecho. Vamos a ver que las mangas son muy cortas y que se van a emplear colores muy sencillos, blancos sobre todo, pero también pues colores pastel, por ejemplo. Sí que es cierto que digo que es muy efímera la moda femenina, puesto que en muy pocos años se va a producir la reincorporación del corsé a la tendencia femenina. Vamos a ver que cuando hemos hablado de Worth, hablábamos de que empleaba corsés en sus vestidos y Worth data de mediados del siglo XIX, por lo tanto esta tendencia neoclásica dura muy pocos años, ¿no? En comparación con las anteriores, y vamos a ver cómo poco a poco se va a recuperar esa tendencia, por ejemplo con la incorporación del polisón, de esa tendencia de las siluetas en forma de S. Sí que es cierto que esta tendencia, que es a nivel europeo, en España le cuesta entrar. De hecho, muchas mujeres españolas tienden a emplear el vestido nacional frente al corte imperio, lo que sí que obviamente van a adaptar ese vestido nacional a esta tendencia, por ejemplo con la elevación del talle hasta el pecho. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en este cuadro, que es una representación, un retrato de la condesa de Chinchón, realizado por Goya en 1800. Con todo esto, lo que vemos es que el siglo XVIII está caracterizado por dos grandes revoluciones, una revolución industrial y la revolución francesa. La revolución industrial lo que hace es evoluciona la forma de consumo, y la revolución francesa lo que revoluciona es las tendencias de la época. Pasamos de que el cuerpo se adapta a la moda a que la moda se adapta al cuerpo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.